Un viaje excitante por el secreto mundo de nuestros instintos. Una aventura por los temas del sexo y el amor. ¿Qué tan diferentes somos a los animales? ¿Cómo la tecnología ha ido cambiando las leyes de la selección natural? ¿Cómo hombres y mujeres eligen hoy a sus parejas? Seguimos la ruta de Darwin por Valparaíso y la zona central y develamos estos misterios. Estimado Henslow, llegamos aquí anteayer. Las vistas de las montañas distantes son de lo más sublime y el clima delicioso. Después de nuestro largo crucero por los sombríos y pantanosos climas del sur, respirar un aire claro y seco y sentir directamente la cálida luz del sol y comer buena carne de res asada debe ser el sumum bonum de la vida humana. Haber soportado Tierra del Fuego y no ver el Pacífico habría sido indecente. Tal como están las cosas en la actualidad, son perfectas. En Valparaíso fue donde Darwin inició su recorrido por la zona central y realizó una vida social como nunca antes en su viaje. Aquí, el joven inglés pudo advertir que muchas de las conductas propias de los animales se replicaban en los seres humanos. En este capítulo revisaremos la importancia de la selección natural, el mecanismo a través del cual los ejemplares mejor adaptados al medio logran sobrevivir y reproducirse. Desde que Darwin visitó por primera vez Valparaíso, la ciudad ha debido cambiar su rostro debido a incendios y a terremotos. Sin embargo, su esencia sigue intacta. Y para los marineros, la joya del Pacífico continúa siendo la tierra del sexo y del amor. Nadie puede dudar que Darwin conoció el amor. En una de las reflexiones de su diario apuntaba: ¿qué pasa por la mente de un hombre cuando dice que está enamorado? Ningún comportamiento humano afecta de manera más obvia la transmisión de genes que el sexo, por lo que ninguna parte de nuestra psicología es mejor candidato para explicaciones evolutivas que los estados mentales que conducen al sexo. Deseo crudo, ensoñaciones infatuosas, sentimientos oscuros, fuerzas básicas con las que habitantes de los más distintos lugares del planeta crecen a la adultez. No hay muchos datos respecto de la vida sentimental de Darwin durante su travesía en el Beagle. Salvo algunas referencias a reuniones sociales con chicas de la sociedad en la región central de Chile, no hay mucho más. Él mantenía una relación con una muchacha de su Inglaterra natal, de una granja cercana, la intensa y coqueta Fanny Owen. En los primeros meses de su viaje, mantuvo una intensa correspondencia con ella. Sin embargo, a medida que su trabajo cobró intensidad, la frecuencia de las cartas disminuyó. Y poco antes de llegar a Valparaíso, se enteró que ella se había casado. El arduo trabajo intelectual que sostuvo Darwin durante el viaje en el Beagle, prolongados periodos de reflexión, largas cartas argumentando sus ideas,
fueron haciendo que su parte racional cobrara cada vez más importancia en su vida, incluso en los aspectos sentimentales. Prueba de ello es su forma de elegir pareja, sopesando ventajas y desventajas. Casarse. Niños. Compañía constante. Objeto para jugar y querer. Mejor que un perro, de todas maneras. Hogar. Alguien que se ocupa de la casa. Música. Cotorreo de una mujer, bueno para la salud. Pero una terrible pérdida de tiempo. Imposibilidad de leer en las tardes. Menos dinero para comprar libros. No casarse. Libertad para ir donde uno quiera. Conversación con hombres inteligentes en el club. No verse forzado a visitar parientes. Pero, Dios mío, es intolerable pensarse como una abeja solo dedicado a trabajar y trabajar. No, ese esquema no va a servir. Imaginarme sentado en una casa solo, en la sucia ciudad de Londres. Esa historia siempre me ha resonado y he aprendido una lección de ella. Cuando él estaba decidiendo casarse, hizo una lista a favor, en contra, y dibujó una línea en el centro de la página. Era un científico natural, un racionalista espléndido. Como si eso pudiese ayudar. Es decir, evidentemente la decisión está ya codificada en lo que eliges poner en las columnas. Si te fijas, la columna a favor de Emma es más larga que la columna en contra. Es interesante que Darwin haya previsto la comodidad y la compañía en su vejez. No estaba pensando como un joven que necesitara esparcir sus genes. A pesar que Darwin fue muy racional para elegir pareja, le dio mucha importancia al cortejo, ese ritual en que los individuos exhiben sus características para elegirse mutuamente. En las especies que se reproducen sexualmente, el cortejo es fundamental para que opere el mecanismo de selección natural. Darwin resumió así en qué consiste ese mecanismo. Existen organismos que se reproducen y la descendencia hereda características de sus progenitores. Existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces, aquellos miembros de la población con características menos adaptadas morirán con mayor probabilidad. Y aquellos miembros con características mejor adaptadas tendrán mucho más probabilidades de sobrevivir. Darwin se dio cuenta que los machos y hembras tienen disposiciones genéticas distintas para aproximarse al cortejo. Mientras los machos exhiben sus características ante las hembras para impresionarlas, estas más bien pasivamente eligen con cuidado cuál es su mejor opción. Por eso, los machos compiten por exhibir entre los ciervos sus cuernos ornamentados, o los filosos colmillos de los chimpancés, o el frondoso plumaje de los pavos reales. Y aquellos individuos que no poseen esas características tan fuertemente desplegadas tienden a no ser elegidos y la selección natural se encargará de hacerlos desaparecer. Durante el cortejo, la hembra, salvo muy raras excepciones, es menos impulsiva que el macho. Tiene una actitud cohibida y muy a menudo la podemos ver jugando a escapar de él por largo tiempo. La selección natural, en cambio, ha desarrollado en el macho un deseo agresivo e inmediato, que lo lleva a aparearse con tantas hembras como pueda. Generalmente los machos más vigorosos, o aquellos que están mejor preparados para ocupar sus puestos en la naturaleza, dejarán una mayor descendencia.
Pero en muchos casos, la victoria depende no tanto de su vigor general, como de la posibilidad de poseer tantas hembras como le sea posible. Durante el cortejo, cada uno de los sexos puede evaluar las características del otro individuo. Los machos de muchas especies han desarrollado a lo largo de la evolución características morfológicas y de comportamiento que son rasgos importantes en la competición entre ellos, pero además adoptan posturas o realizan comportamientos que realzan dichos rasgos y que se conocen con el nombre de exhibiciones para atraer a la hembra. Yo creo que lo que sucede es que hombre y mujer se mueven de manera distinta. Por ejemplo, en nuestra historia evolutiva, nosotros provenimos de algún linaje de primates bípedos, Australopithecus o alguna otra forma de primates bípedos, si no queremos decir que fueron los Australopithecus mismos, en los cuales había ciertos modos de vivir que ya estaban establecidos en la historia. Pero ciertamente en la historia humana esas diferencias no son las más importantes, las diferencias aparecen en lo que tiene que ver con la sexualidad y con los modos de moverse de hombres y mujeres, en particular cuando hay embarazo. En su paso por las haciendas de la zona central, en Quintero, Quillota o San Fernando, más de una vez le ha tocado a Darwin observar a hombres que se comportaban como el pavo real que exhibe su plumaje, o como el ciervo que luce su ornamenta, usándolas como armas de seducción. Allá va, 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 allá va. Caramba, debajo, debajo. Darwin apuntó en su diario lo mucho que le gustaba la vida al aire libre. Quedó maravillado con su recorrido por el valle de Quillota, con las minas de cobre de Jawel, con las fuentes termales en Cauquenes, con el charqui y los mates que cebaba de noche. También con las fiestas y la música de los campesinos, un detalle que retomaría a la hora de escribir sobre el cortejo. Las notas musicales y el ritmo fueron primero adquiridos por los progenitores humanos machos o hembras para atraer al sexo opuesto. Por eso las notas musicales se han asociado fuertemente con algunas de las pasiones más fuertes que un animal es capaz de sentir, y son, en consecuencia, usadas instintivamente. Vale la pena preguntarse si las conductas que exhiben los animales durante el cortejo se replican en hombres y mujeres hoy en día. Viajamos a Estados Unidos e Inglaterra para conversar sobre este punto con destacados darwinistas. No hay duda que los humanos tienen cerebros suficientemente grandes y mentes suficientemente independientes como para superar sus instintos y para decidir ignorar el impulso o el ímpetu de, por ejemplo, reproducirse. Es perfectamente posible que alguien decida no tener hijos, y esto ocurre. Pero cabe destacar que algunos instintos animales aún motivan gran parte de lo que hacemos. Tendemos a que nos guste tener niños y tendemos a que nos guste tratarlos bien. Existen antiguos instintos biológicos que siempre han estado, desde que éramos, por ejemplo, roedores y reptiles. Tendemos a buscar estatus, tendemos a evadir el dolor. Donde uno mire en la vida, hay instintos evolucionados afectando nuestro comportamiento junto con decisiones conscientes. Para comenzar, no creo que exista un instinto sexual o de otro tipo que sea siempre total y universal para todos.
Todo está fuertemente mediado por la cultura. Somos un mono muy astuto. Hoy podemos separar la recompensa, el placer del sexo, del tener hijos. Por tanto, parecería natural que el próximo paso sea tener solamente sexo algunas veces sin tener hijos todo el tiempo. Porque la intimidad sexual es placentera, es rica, genera bienestar psíquico, bienestar fisiológico. Entonces la hembra se transforma en un núcleo atractivo en la constitución de la familia original. Y resulta que los machos empiezan a moverse permanentemente en torno a ciertas hembras, una hembra, no sé, dos hembras, depende cómo haya sido, no tengo la menor idea. Y se constituye la familia ancestral humana. Pero esa expansión de la sexualidad, de la intimidad sexual de la hembra, implica placer, implica el sentirse bien con el otro, la otra, el querer estar juntos. Y la emoción que constituye eso es el amar, es el conducirse de modo que el otro surja ahí con uno en el bienestar, porque uno quiere estar con él o con ella. ¿Ah? Y ese es el núcleo de la familia. Por razones biológicas, tú no esperas que el macho y la hembra de la mayoría de las especies sean idénticos. Se encuentran muy pocas diferencias en el 100% de los hombres versus 0% mujeres o viceversa. Hay una enorme convergencia en alguna característica en donde los hombres en promedio son más extremistas que las mujeres. Hay algunas mujeres que son más extremistas que muchos hombres y viceversa. Así como la altura. En promedio los hombres son más altos que las mujeres, pero hay muchas mujeres que son más altas que muchos hombres. Esto es válido también para las diferencias emocionales y cognitivas, estableciendo por qué tenemos que tratar a la gente como individuos. Creo que al igual que los animales, en lo más profundo nuestra preocupación vital es la reproducción. Y si no fuera así, no estaríamos acá. Somos hijos de quienes lograron reproducirse más que su competencia hace miles y millones de años. Por tanto, es algo que se encuentra en nuestro ser más profundo. Desde luego, la forma que asume no es como la sexualidad de los animales. En algunos sentidos, la hemos sublimado o reorientado. Puede decirse metafóricamente que la selección natural está haciendo diariamente y hasta por horas en todo el mundo el escrutinio de las variaciones más pequeñas, desechando las que son malas, conservando y acumulando las que son buenas, trabajando insensible y silenciosamente donde y cuando se presenta una oportunidad en el mejoramiento de todo ser orgánico. La selección que está tratando de hacer el hombre, de elegir ciertas características, y que eso de alguna manera es entender muy parcialmente la historia. La historia es mucho más compleja que elegir solamente una característica. La selección natural de alguna manera actúa con el pool de genes y de características que tiene en ese momento. El cómo se llegó a ese pool de genes y características ha sido bajo circunstancias que muchas veces es al azar, es decir, qué pasó en un momento, qué pasó en otro momento. Elegir una característica que en estos minutos creemos que es importante para que el organismo, el humano, esté más
adaptado a ese ambiente, no necesariamente quiere decir que eso le va a permitir que en el proceso de la selección natural siga siendo el mejor adaptado para seguir evolucionando. En un estudio aparecido en la revista Evolución y Comportamiento Humano, realizado en un club de stripticeras, se mostró que estas, cuando están ovulando, reciben propinas que son en promedio el doble de aquellas que están menstruando. Y aquellas que no están ni ovulando ni menstruando reciben propinas que están en un valor intermedio. Más aún, aquellas stripticeras que están ovulando, es decir, que están fértiles, reciben mayor atención de los varones y muestran estos un mayor celo respecto de otros varones que se quieran acercar a ellas. Todo esto está relacionado con el ciclo reproductivo de la mujer y su sistema hormonal, que las lleva a expeler sustancias químicas que son captadas inconscientemente por el sistema olfativo de los varones que reaccionan frente a eso. Nuestro comportamiento sigue siendo bastante instintivo, a pesar de lo aparentemente civilizadas que toman las formas de nuestra vida contemporánea. Es muy interesante que los hombres puedan percibir esas señales respecto de la etapa del ciclo menstrual de una mujer. Lo interesante es que lo hacen de manera totalmente inconsciente. No se dan cuenta que le están dando más dinero en esos momentos y las mujeres no se dan cuenta que están emitiendo estas señales tampoco. La selección natural ha hecho todo eso sin que esto llegue a nuestro consciente, a pesar que seguramente ha estado ocurriendo entre los sexos por un par de millones de años. Creo que la evidencia que los hombres le den una mejor propina a la mujer que está ovulando es muy fácil de explicar. Ella bailará mejor, estará más animada, será más seductora con el hombre y desde luego él la recompensará. Es lo mismo que usted le dé más dinero a un músico callejero en el metro porque toca mejor que el del lado. Si uno mira la sexualidad humana, uno ve que hombres y mujeres tenemos una disposición a la intimidad sexual todo el año, todo el tiempo, no es periódica. Pero si miramos lo que tienen que haber sido nuestros ancestros, y podemos pensarlo haciendo análisis genéticos que nos muestran que los chimpancés y nosotros empezamos a divergir ahora entre 6 y 7 millones de años atrás. Esos antecesores nuestros tenían las hembras tenían una disposición a la intimidad sexual periódica, lo más probable anual, como los chimpancés actualmente. En algún momento de esta historia cambia la sexualidad en el linaje al cual pertenecemos. Y nosotros pensamos que cambia en algún momento en el origen cercano al origen de la familia. Yo me atrevería a decir que por allá, por 3 millones de años atrás, ya ha cambiado y se ha expandido la disposición de la hembra para la intimidad sexual. Darwin no escribió sobre sus encuentros con el sexo opuesto durante el viaje de la Beagle. Salvo una reunión con muchas y muy lindas señoritas en una hacienda a orillas del río Maipo, no existen antecedentes. Su vida amorosa la retomará una vez que regrese a Londres, e incluso se explayará acerca del amor en uno de sus últimos libros, consignándolo como una de las 9 emociones básicas de hombres y animales. Darwin advirtió similitudes entre las conductas de los seres humanos y de algunos animales, sobre todo al momento de expresar sus emociones. En los apuntes que tomó en Chile, dejó registro de la observación de un pato que se enamora a primera vista de una hembra de su especie, casi de la misma manera en que un hombre puede enamorarse de una mujer.
El amor es lo más exquisito del diseño de la selección natural. Para nuestra naturaleza humana, es una adaptación bellamente esculpida. Es así, piénselo así. Es un diseño por el cual dos personas se comprometen a una relación de largo plazo que dure suficientemente como para tener hijos, verlos crecer y darles recursos y estar juntos durante ese tiempo y embarcarse en una aventura conjunta y acordar hacerla. De eso se trata este compromiso. El amor es una adicción. Y si le pides a personas que observen fotografías de sus seres queridos, personas que están agudamente enamoradas, si es que hay tal definición médica, si les pides que miren una fotografía de su ser amado y los pones en un escáner cerebral al mismo tiempo y calculas qué bits de su cerebro están activos, te vas a dar cuenta que son los mismos bits que en un adicto a la cocaína cuando está tomando cocaína. En otras palabras, lo que está sucediendo es una adicción basada en la dopamina. Cuando hay culturas que niegan el amar, ellas se meten en un camino sin salida de la extinción. Eso es lo que decimos. Porque pronto o tarde, este no ver al otro lleva a la negación y a la instrumentalización de las relaciones que acaban con el bienestar de la convivencia. Los sentidos e intuiciones, las distintas emociones y facultades, como el amor, la memoria, la atención, la curiosidad, la imitación, la razón, etc., de que se jacta el hombre, se encuentran en condición incipiente y a veces bien desarrollada en los animales inferiores. También son capaces de algún mejoramiento heredado, como hemos visto en perros domésticos comparados con los chacales y los lobos. A pesar que muchas veces creemos que es utilizando el lenguaje como podemos tomar nuestras mejores decisiones, es increíble darse cuenta cómo las opciones reproductivas son las que condicionan la mayoría de nuestras conductas. Muchas de las formas que usamos reflejan nuestro modo de ser social, cognitivo y emocional. Por poner un ejemplo, en ninguna parte del mundo las personas llegan y dicen lo que piensan todo el tiempo. Todas las culturas tienen cierto tipo de cortesías, insinuaciones, eufemismos y tabú. Eso quiere decir que ellos utilizan a menudo el lenguaje muy indirectamente. Sentados a la mesa para comer, la gente dirá, sería estupendo si me pudieras pasar la sal. O, me preguntaba si me podrías pasar la sal. Ellos no dicen, dame la sal. En el plano sexual, la gente no dice frecuentemente, tú y yo, ¿quieres que tengamos sexo? Pero dicen, ¿quieres subir a mi departamento a tomarte un café? Pero esto no es extraño. Es la manera como la selección natural ha instalado dispositivos en nuestras maneras de conducirnos para poder lograr traspasar nuestros genes a la siguiente generación. Sobre esto fuimos a conversar en Inglaterra con el eminente etólogo y zoólogo británico Richard Dawkins. Darwin dijo que fue influenciado por Malthus, quien subrayó la competición como resultado de la sobrepoblación y la competencia por los recursos. Y Darwin dijo en retrospectiva que vio inmediatamente la importancia de esto, porque más descendencia nace de la que puede esperar sobrevivir, necesariamente habrá una tendencia de algunos a sobrevivir más fácilmente que otros, y los que sobrevivan serán los que estén mejor preparados para hacerlo. Eso es selección natural. La única diferencia hoy en día es que lo pondría en términos genéticos, y como dije anteriormente, Darwin no tenía un concepto realmente acertado de la genética. Entonces, la forma en que lo pondría hoy es que hay ciertos genes que es más probable que sobrevivan, de modo que la población de la reserva genética de las especies se vuelva llena de genes que son aptos para sobrevivir y vacía de genes que no lo son. Y aptos para sobrevivir significa que sean buenos construyendo cuerpos, que sean eficientes sobreviviendo y eficientes reproduciéndose. En sus investigaciones, Darwin observó que machos y hembras tienen una disposición genética distinta para asumir el cortejo. Mientras las hembras serán las encargadas de elegir al macho, estos competirán entre sí por esa oportunidad reproductiva que les permitirá tener descendencia. Pero, ¿qué ocurre cuando el cortejo no tiene por finalidad el dejar descendencia? ¿Qué pasa cuando quienes se cortejan entre sí son dos hombres o dos mujeres? ¿Cómo se puede explicar esto
Desde el punto de vista de Darwin, Actualmente, el enigma no es la homosexualidad, que es encontrada en otras especies, sino más bien el eludir la oportunidad de apareamiento heterosexual. Si a veces los hombres tienen sexo con otros hombres, no es más desfavorable que la masturbación o la contracepción o que algún otro tipo de sexo no procreativo. El enigma es por qué un hombre eludiría una posible oportunidad de tener sexo con una mujer fértil. Probablemente la homosexualidad exclusiva es una cosa un tanto novedosa, y de hecho, por razones obvias, su evolución se vería estancada. Podemos estar bastante seguros que ninguno de nuestros antepasados, de miles de generaciones atrás, haya sido alguna vez exclusivamente homosexual, lo que indica que, en cierto modo, escasamente puede ser un fenómeno natural. Según mi opinión, la homosexualidad es un tanto reciente, una invención moderna. En cuanto a la homosexualidad masculina y femenina, pareciera ser que los hombres homosexuales nacen homosexuales, son biológicamente homosexuales. A menudo saben de manera muy temprana y no tienen absolutamente otra proclividad, y para ellos es una parte realmente importante de su identidad. Con las mujeres homosexuales pareciera que existieran dos tipos. Existe un pequeño subgrupo que son más parecidas a los hombres y existen otras que en cierta forma podríamos decir que son homosexuales por opción, lesbianas por opción, y a menudo son muy influenciadas por factores sociales y culturales. En los últimos años en el Occidente han sido influenciadas por factores políticos. Las diferencias de rango están aquí mucho más marcadas. El guaso no considera a todos los hombres como sus iguales. Y he quedado muy sorprendido al ver que mis compañeros no gustaban de hacer sus comidas al mismo tiempo que yo. Ese sentimiento de desigualdad es una consecuencia inmanente de la existencia de una aristocracia de fortuna. en sus observaciones de terreno, Darwin se dio cuenta que aquellos animales machos de mayor estatus o jerarquía social tenían mejor acceso a las opciones reproductivas, porque las hembras los elegían, ya que le daban mayores posibilidades de supervivencia y reproducción a su prole. Y este fenómeno no escapa a los seres humanos. En efecto, aquellos hombres de mayor estatus o jerarquía social tienen mejor acceso a las opciones reproductivas. Ya lo decía Aristóteles Onassis o Henry Kissinger, que el poder es el mejor afrodisíaco. Tanto es así que aquellos hombres de mayores recursos, en muchas sociedades primitivas y incluso en algunas actuales, poseen varias esposas. Existen relaciones de dominación, donde uno manda al otro. Y existen también relaciones de altruismo recíproco. Yo hago esto por ti, tú haces esto por mí. Y luego hay relaciones de beneficio mutuo, familiares, donde simplemente se comparte libremente y se es generoso espontáneamente con los parientes y amigos cercanos. Creo que estas tres relaciones están constantemente en nuestras mentes. ¿Cuál de esas relaciones estoy teniendo contigo en este momento? Entonces, al expresarte algo a través de las palabras, también debo asegurarme de no estar cambiando nuestra relación. Siempre han sido los hombres con mayores recursos, mayor estatus y más recursos los que eligen a las mujeres. Esto está pasando ahora. Los hombres occidentales, con mayores recursos que los hombres y mujeres de países pobres, por ejemplo, del tercer mundo o Europa Oriental, pueden comprar novias por Internet muy económicamente, dejando a los hombres en esos lugares sin poder elegirlas. La irrupción de las tecnologías de información ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. Darwin no podía imaginar de qué manera las tecnologías iban a modificar nuestra forma de cortejarnos unos a otros. Por ejemplo, la Internet ha producido un cambio increíble. En la India, más de 60 millones de personas han encontrado a su pareja a través de la Internet. Internet
nos permite emparejarnos a nuestro gusto mucho más que antes. Es decir, cuando se vivía en una aldea medieval, si es que los padres le permitían a uno elegir libremente la pareja por edad y por el tamaño de la aldea, lo más probable es que uno tuviese alrededor de 5 candidatos para elegir con suerte. A mediados del siglo XX, si uno iba en bicicleta al pueblo local, a un baile, podría conocer 20, 30, 40, 50, cientos de personas. Hoy, uno puede encontrar a la pareja perfecta en el ciberespacio. Y esto se nota. La gente se está casando con personas de profesiones y experiencias muy similares, mucho más que antes. Es decir, el doctor ya no se casa con su secretaria, sino que con otra doctora. El caso increíble de un señor en Inglaterra que engañó a su mujer con una amante virtual construida en el juego interactivo Second Life, que hizo que su señora se divorciara de él. Los tabloides hoy muestran una foto de la esposa y al lado una foto de la otra mujer. Un refinado avatar con ojos almendrados y una piel increíble. No es distinta a otras historias que uno lee 1000 veces en los diarios. Pero ella no es real, aunque sí lo son los sentimientos. Pero la pregunta que surge a continuación es, ¿ha cambiado la tecnología nuestra forma de ser? ¿Se ha modificado nuestra naturaleza humana por ello? ¿Acaso las diferencias entre hombres y mujeres se han modificado por todas estas circunstancias? Yo me atrevería a decir que por allá, por 3 millones de años atrás, ya ha cambiado y se ha expandido la disposición de la hembra para la intimidad sexual. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Tiene 2 consecuencias fundamentales. Una, separa la intimidad sexual de la procreación. Es decir, ya no se asocia la intimidad sexual con que haya embarazo. Sí, por supuesto, si hay intimidad sexual va a haber embarazo, pero no es central en la historia del vivir de esos organismos. Soy escéptico de que podamos generar algún cambio en las especies humanas. Por una cosa, aun cuando todo el genoma actúe de manera conjunta, tiene un profundo efecto en nuestra serie de pensamientos y emociones. Es difícil encontrar un gen determinado que sea responsable de una característica en particular. Los genes actúan en conjunto. Y a pesar de que sabemos que decir que la inteligencia es altamente heredable, es muy difícil encontrar un IQ gen o un gen de la memoria. Además, los genes tienen una serie de efectos. Algunos tienen efectos positivos, algunos negativos. La selección natural se preocupa del balance, pero no está claro que podamos implantar un gen en una persona y que vaya a producir los efectos positivos que queramos, sin provocar ningún efecto negativo que no queramos. Existe razón para sospechar que algunos genes que nos hacen inteligentes nos hacen susceptibles a ciertas enfermedades. ¿Por qué alguien querría correr el riesgo con su hijo, sabiendo que tiene un 15% más de posibilidades de ser inteligente, pero un 5% de posibilidades de tener un retardo mental o de morir a la edad de 5 años? La gente es muy reacia a correr riesgos cuando se trata de sus propios hijos. Los primeros días de cabalgada, que fueron muy largos, volvieron a trastornar mi estómago y después no pude sentirme bien. Perdí bastante el apetito. Me debilité mucho. Tenía una gran distancia que recorrer y sufrí mucho. Al final llegué casi exhausto. Durante gran parte de la navegación en el Beagle, Darwin sufría de intensos y molestosos mareos que lo hacían permanecer en su camarote encerrado por horas y horas. Sin embargo, un episodio ocurrido el 25 de marzo de 1835, luego de cruzar la cordillera, adentrarse en la pampa argentina, tendría importantes consecuencias en su vida. Él escribe en su diario, en efecto,
que esa noche observa como una vinchuca comienza a picarlo. Y su espíritu de naturalista observador lo hace dejarla que continúe su trabajo. Y él describe cómo ésta se va hinchando al extraer la sangre de su cuerpo. Ese espíritu científico tendría consecuencias en su vida, porque para muchos fue el mal de Chagas que habría contraído con esa picada lo que hizo que su enfermedad se transformara en un tormento gran parte de su vida posterior. He estado enfermo y en cama durante la última quincena. Y ahora solo puedo incorporarme durante breve tiempo. Volviendo de mi excursión al país, estuve unos pocos días en las minas de oro. Mientras estaba allí, bebí algo de chichi, un vino recién hecho muy débil y agrio, que casi me envenena. De haber vivido en esta época, es posible que Darwin hubiese podido combatir su enfermedad de manera mucho más efectiva. Del mismo modo, muchas personas que en tiempos ancestrales o antiguos no hubiesen podido tener descendencia, hoy día la tecnología les permite hacerlo. Pienso que no hay duda de que usar fertilización in vitro nos permite criar a partir de seres humanos que no habrían podido reproducirse en el pasado y por lo tanto criar seres humanos que en el futuro seguirán necesitando fertilización in vitro. Quiero decir, la forma de fertilización in vitro en que la esperma es inyectada directamente en el óvulo, porque esa esperma proviene de personas que no pueden producir esperma con capacidad para moverse. Eso indudablemente es una forma de infertilidad heredada que se puede ir traspasando. Por lo tanto, en ese sentido, existirá un cambio en la habilidad reproductiva del futuro como resultado de intervenciones y manipulaciones. Por lo tanto, la idea de poder controlar de alguna manera los genes en el futuro no es nueva. Lo que tenemos ahora son formas de acceder a los genes mismos, mientras que antes lo que hacíamos era seguir las pistas que nos daba la selección natural. Para ver lo que había atrás, a partir de lo que podíamos ver, podíamos advertir qué genes había atrás. Por ejemplo, al elegir pareja, los hombres prefieren mujeres con un coeficiente 0,7 entre cintura y cadera. Es decir, el coeficiente entre el tamaño de la cintura y la cadera debe ser de 0,7. Eso es simplemente porque entrega pistas sobre la fertilidad de la mujer, sobre la calidad de sus genes y lo fuertes que son para crear cuerpos saludables para los niños. Por tanto, siempre hemos manipulado hasta cierto punto los genes, pero no podíamos hacerlo directamente. Hoy podemos acceder a ellos directamente. Y en cuanto a la modificación genética de los seres humanos, si lo hiciéramos, quiero decir, si permitimos que los seres humanos inserten o borren genes en sus hijos no nacidos, lo que nadie ha sugerido debamos hacer por el momento, tendría muchas dificultades en creer que la gente lo usaría para fines raros o incluso de uniformidad. En otras palabras, alguien lo haría porque quiere librarse de una enfermedad hereditaria en particular y otras personas lo harían porque siempre han querido ser más musicales y que sus hijos sean más musicales. Pero la idea de que pronto todos se concentrarían en el mismo objetivo final está equivocada. Pienso que los seres humanos son extremadamente diversos y prácticamente se definen a sí mismos por cómo mi familia es diferente, hacemos las cosas de esta manera, quiero hacer más de esto. No hay un modelo ideal de ser humano al que todos sigamos. En mi opinión, si pudiésemos elegir si nuestros bebés son amistosos o tienen talento musical o son maravillosos tenistas, independientemente del tema ético, sería irresistible. El dinero decidirá. Estamos convencidos de que las especies no son inmutables, sino que las pertenecientes a los llamados géneros descienden en línea recta de algunas otras especies ya totalmente extinguidas. De igual modo que las variedades reconocidas de cualquier especie son descendientes de esa especie. Aún más, no dudamos que la selección natural ha sido el más importante, sino el exclusivo medio de modificación.
Desde la época de nuestros antepasados cazadores-recolectores hasta ahora ha transcurrido mucho tiempo. A pesar de ello, las motivaciones principales de nuestras conductas, los instintos sexuales, la búsqueda del estatus, permanecen sin modificarse. En eso Darwin tuvo razón. Sin embargo, no podía anticipar lo que ocurriría más adelante. El desarrollo cultural y tecnológico ha permitido que esas motivaciones se expresen de maneras distintas y se satisfagan de formas diversas. El desarrollo tecnológico, además, ha permitido revalidar la teoría de Darwin a través de la genética. Pero es la misma genética la que nos pone a los seres humanos ante una encrucijada, a la vez inquietante pero privilegiada. La clonación a partir de las células madres o la manipulación genética será capaz de modificar nuestra naturaleza. ¿Podrá la selección artificial superar a la selección natural en su trabajo realizado en las últimas miles de generaciones? Solo el tiempo lo dirá. En el intertanto, nosotros acompañaremos a Darwin en el próximo capítulo en su viaje entre Chiloé y Concepción. En el próximo capítulo, Darwin se enfrenta a la furia de la naturaleza. Es testigo de la erupción de un volcán y de las consecuencias de un maremoto. La Tierra se mueve bajo sus pies con una intensidad que jamás imaginó. 170 años después, son otras las fuerzas que enfrentan al hombre y a la naturaleza. ¿Hasta qué punto el ser humano ha tomado las riendas de la evolución? ¿Dónde nos llevará el cambio global? ¿Cómo será nuestro planeta dentro de un siglo? Buscamos estas respuestas siguiendo a Darwin en su regreso al sur de Chile.